Hola, soy Alexander Mayor y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Caminantes Podcast, un espacio en el que entrevisto cada semana a los y las valientes que tienen el atrevimiento de crear su propio camino. Mi objetivo es inspirar a más personas a tomar acción y que juntos nos demos cuenta que sí es posible crear la vida que tanto soñamos. En el episodio de hoy vas a conocer más de Jaime Graña. Jaime ha llegado a ser vicepresidente senior de Viajeo, liderando más de 40 mercados en Latinoamérica. Ha sido CEO del grupo de medios de comunicación más grande del Perú, El Comercio. Es el principal promotor del movimiento Capitalismo Consciente en el Perú, inversionista y también emprendedor. En esta conversación, Jaime nos cuenta qué se necesita para llegar a ser CEO de una gran empresa, cómo conoció la meditación a los 7 años, el impacto que ha tenido la meditación en su carrera, nos explica qué es el capitalismo consciente, qué es lo más difícil de ser inversionista y cómo tener una mentalidad de constante aprendizaje. Espero que disfrutes y aprendas de esta conversación. Siempre comparto una frase que dice que para poder ver el fondo primero hay que aquietar las aguas. Comencé a meditar porque es la capacidad de aquietar la mente. Nosotros tenemos creo que entre 20.000 y 30.000 pensamientos diarios. Y es como que al final los pensamientos se terminan llevando, y así es como la gente se deprime, y así es como la gente pasa por procesos difíciles psicológicos, ¿no? Porque su mente está desbocada. Y justamente lo que la meditación hace es te aquieta. Y eso tiene un impacto enorme. En inglés hay una frase muy conocida que es play to your strengths. O sea, juega a tus fortalezas. Hazlas más fuertes todavía. Uno se conoce y uno sabe que tiene un skill y que es muy bueno en eso. Mi recomendación es hazte el mejor en tu skill. Porque eso es lo que te va a diferenciar. Lo que hizo el cambio fue hacer alianzas entre el gobierno, los medios y la industria para tratar de cambiar la percepción de impunidad. Esto que habíamos descubierto ya años antes, yo en campañas que había hecho en Perú también, que es que cuando la gente siente que está en riesgo, ¿no? De que no hay impunidad, entonces la gente actúa. Siempre uno como CEO siente que tiene un deber muy importante hacia su directorio, que en el fondo es un stakeholder, que son los accionistas. Pero ya está claro que uno no puede deberse solamente a los accionistas y que tiene que dedicar esfuerzo, tiempo, foco de la empresa en ese cuidado de los otros stakeholders. Ese balance es complejo, que hay mucha presión de corto plazo y no siempre la atención y el cuidado de esos otros stakeholders están libres de costo. Yo sí te puedo decir por experiencia que no hay nada más potente que tener un equipo motivado, inspirado, ¿no? Con una razón de hacer las cosas que va más allá de solamente generar utilidades. Nosotros vivimos en una interdependencia radical en todo momento, comenzando porque la vida solo se puede dar porque respiramos el mismo aire. En la economía, digamos, de mercado y humana, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta que si yo le pago muy mal a los empleados, esos empleados van a tener pocos recursos para comprar todas las cosas que hay en el mercado. Entonces estoy de una u otra manera impactando negativamente en los otros jugadores que venden todos los otros productos y servicios. A eso me refiero con interdependencia radical. Como en todo, hay inversiones que resultan muy buenas, muy atractivas, que tienen unos rendimientos espectaculares y otras que no. Al final es un proceso que espera uno salir bien parado con todas sus inversiones. A veces hay algunas que no funcionan. Al invertir en startups es más importante el equipo que la idea misma, porque ese equipo puede pivotear, puede reinventarse. Uno puede comenzar por un negocio, pero si eso uno siente que es necesario pivotear, puede pivotear y irse a otro negocio completamente diferente. Y he visto muchos casos de emprendedores que lo han hecho. Yo mismo comencé con una idea bien distinta y ahora estoy en otro negocio. El coaching ontológico primero te obliga a transformarte a ti, pasar por un proceso de mejora personal y de mejora continua para poder desarrollar las capacidades para ayudar a otros a cambiar y a transformarse, ¿no? Entonces te diría, una de las cosas que hago para mejorar es estar en constante aprendizaje, mentalidad de aprendizaje y programas de aprendizaje. Jaime, bienvenido a Caminantes Podcast, qué gusto tenerte por acá. Hola Alex, un placer. Muchas gracias por la invitación. No, y a ti por el tiempo, en verdad. Muy contento de tener esta conversación porque eres un caminante total, ¿no? Has tenido la experiencia de ser CEO de grandes compañías, tanto en Perú como alrededor de Latinoamérica. Eres inversionista, tengo la suerte de que seas inversionista en Fitco.
Nos enseñaste muchísimo como Advisory Board por 2 años, empresario, hoy día miembro de distintos directorios, una persona muy activa alrededor del capitalismo consciente, que es uno de los temas que me gustaría conversar contigo hoy en día, y también del cuidado del medio ambiente. Recuerdo mucho esa charla que nos diste alguna vez en Fitco. Además, nada, practicas demasiados deportes, siempre un negro en karate, surfista, practicas yoga. O sea, definitivamente algo vamos a aprender hoy día, es un fact. Pero lo que no sé, si muchos saben, es que hace unos años lanzaste un canal de meditación, ¿no? Llamado Meditación con Intención Jimmy Yoga. Me gustaría empezar con una pregunta: ¿cómo es que una persona tan exitosa en el mundo de los negocios decide lanzar un canal de meditación? Bueno, la verdad es que tendría que comenzar diciéndote que medito hace ya bastantes años, ¿no? He estado en la India, he hecho algunos retiros de meditación y durante la pandemia yo sentía que había una necesidad, ¿no? De compartir esa experiencia y ese conocimiento y la verdad que comenzó literalmente como jugando. Eh, y fue una experiencia bonita, ¿no? Porque comencé a compartir, yo ya había compartido en varias ocasiones con gente que tenía, digamos, una curiosidad por la meditación y los había guiado, digamos, ¿no? Pero siempre de forma presencial, etcétera, ¿no? Y bueno, tú sabes, con la virtualidad que nos trajo la pandemia, se me ocurrió y comencé a grabar uno o dos y terminé grabando una cantidad pues, de clases, ¿no? Y de llevar a la gente a través de ese proceso interior, ¿no? Yo siempre comparto una frase que dice que para poder ver el fondo primero hay que aquietar las aguas. Qué buena. ¿Y qué te llevó? ¿Por qué empezaste a meditar? Mi experiencia con la meditación comenzó a muy temprana edad, ¿no? Creo que tenía, si no me equivoco, 7 años. Que mi papá y mi mamá, en ese momento todavía juntos, se divorciaron justamente un año después. Eh, se suscribieron, se registraron a un curso de meditación que se llamaba Control Mental Silva, ¿no? Y este era un curso para mayores de, creo que era 15 o 18. Entonces mi papá trató de convencer al señor Silva, que era el que venía al Perú a dictar el curso, y le dijeron que no, que un niño de 7 años no podía llevar el curso. Entonces mi papá insistió y cuando llegó le dijo, mira, por último, dale una chance, conócelo. Y yo todavía tengo algunos recuerdos muy vagos de esa entrevista, pero el señor conversamos un buen rato y al final me dijo, mira, yo creo que sí puedes hacer el curso. Entonces a los 7 años estuve una semana entera meditando muchísimas horas al día. Wow. Y creo que eso fue como la introducción, ¿no? Eso fue como la introducción. Después he hecho, como tú mencionaste, karate muchos años. Y el karate, toda la filosofía japonesa tiene todo este tema del mozo, ¿no? De cómo centrar, de cómo ser humilde, de cómo pues meditar un poco, ¿no? Y después, a lo largo del tiempo, digamos, no seguí meditando, pero después como a los 30 retomé el tema, primero con yoga. Yo tuve unos problemas de columna y medio duros y el yoga fue una de las cosas que me ayudó a salir y el yoga me llevó directo a la meditación, ¿no? Entonces comencé a meditar y la verdad es que creo que ya se ha convertido en un hábito, casi como el deporte, el descanso, la comida, ¿no? Algo que hago con regularidad. Podría decir que diariamente, algún día se complican las cosas y puede ser que no medite, pero normalmente medito. Y medito en las mañanas y a veces también en las noches. Estoy en un grupo de meditación. Entonces sí es algo que recomendaría muchísimo porque es la capacidad de aquietar la mente, ¿no? Lo que hace la diferencia. Nosotros tenemos creo que entre 20.000 y 30.000 pensamientos diarios, ¿no? Y es como que al final los pensamientos te terminan llevando por donde y así es como la gente se deprime y así es como la gente pasa por procesos difíciles psicológicos, ¿no? Porque su mente está desbocada, ¿no? Y justamente lo que la meditación hace es te aquieta, ¿no? Te tranquiliza y te da esa capacidad de poder ni siquiera cerrar los ojos, simplemente comenzar a respirar y entrar en un estado meditativo
Y eso tiene un impacto enorme, ya está muy estudiado, ¿no? Por instituciones como Harvard y Stanford, en donde hay pues toda una corriente de mindfulness y de well-being muy apegada al tema de la meditación, ¿no? Ahora, meditaciones hay muchísimos estilos y tipos, pero inherentemente todas te llevan a un cierto estado de ondas cerebrales más profundas, de aquietar la mente, etc. ¿Qué tal experiencia? Nunca había conocido a alguien que haya conocido la meditación a los 7 años. No, y bueno, clarísimo los beneficios. Justo hace poco conversaba con un amigo y me decía, no, pero ¿cuáles son los beneficios de meditar, de quedarme callado? Dije, mira, si quieres no me creas a mí. Hay un doctor, Joe Dispenza, que tiene unos libros increíbles, donde te explica científicamente el impacto de la meditación. No me creas a mí, créele a él, ¿sabes? Y en tu experiencia, hemos hablado de, tienes una trayectoria, un caminante total, ¿en qué te ha ayudado la meditación? Como CEO, como inversionista, empresario, deportista. Bueno, creo que hay una característica bien importante que es la de estar en calma en momentos difíciles. Yo te diría que es una de las características importantes que te da la conciencia y la meditación, ¿no? De enfrentar situaciones muy complejas y poder, pues, dentro de todo, estar calmado para poder tomar las mejores decisiones. Pero yo te diría también que a nivel de sueño, yo, por ejemplo, antes roncaba, ¿no? Y desde que cambié, digamos, desde la meditación, y también la meditación a veces te lleva a los cambios de dieta, ¿no? Eh, no sé si será un tema de conciencia o un tema de tendencia, pero terminas comiendo más sano, menos proteína animal, etcétera, ¿no? Entonces, el sueño, por ejemplo, es algo que a mí yo siento que me ha ayudado. Y lo otro es generar experiencias diferentes, ¿no? Hace poco, por ejemplo, estaba con un amigo, fuimos a surfear y después de eso hicimos una meditación y él está pasando por un proceso difícil porque su hijo está pasando por un proceso de cáncer, ¿no? Entonces, o sea, y la experiencia que se gestó y lo que él me dijo después es, o sea, no sabes la tranquilidad y la paz que me has traído, ¿no? Y fue una meditación corta, pero él nunca había tenido esa experiencia de aquietar la mente completamente, ¿no? Qué buena, totalmente. Totalmente recomendado. 100%. Me gustaría que empecemos a hablar un poco de tu camino en las Big Corps, ¿no? Has sido ex Senior Vice President de Diageo a nivel regional, CEO del Grupo del Comercio, ¿no? El grupo de los grupos más grandes de Perú. Empezaste tu carrera en P&G, también escalando posiciones muy altas. ¿Qué se necesita para llegar a ser CEO de una gran empresa? Hay diferentes caminos para llegar a ser gerente general y CEO, ¿no? Pero creo que uno es tener la claridad de qué es lo que uno quiere, ¿no? Si uno realmente cree que tiene las capacidades o quiere y tiene una ambición de poder liderar una empresa importante, creo que ese es uno de los primeros requisitos, ¿no? Difícilmente llega uno de casualidad o llega, ¿no? Habrán los casos también, pero creo que la determinación es uno de esos requisitos importantes. Y cuando hablo de determinación, no es solamente la determinación por llegar a un sitio, sino por la determinación de querer lograr, digamos, generar impacto, generar crecimiento, ¿no? Lo otro que diría es disciplina, ¿no? Y estar siempre abierto a a querer contratar gente mejor que uno, ¿no? Eso, por ejemplo, a mí, desde que lo aprendí, siempre me ha funcionado, ¿no? He tratado siempre de contratar y de traer al equipo a las mejores personas posibles, asumiendo además claramente que podían ser mucho más capaces que yo, más inteligentes, con diferentes experiencias y expertices, y no por eso uno sentirse menos o atemorizado, ¿no? Sino más bien ser el director de orquesta de un equipo que puede tocar pues la mejor música, ¿no? Que me ha pasado en diversas oportunidades y ha sido pues un placer y también
un privilegio poder estar en esa posición, ¿no? Y pensando en alguien que está iniciando o a la mitad, ¿no?, de la carrera corporativa y tiene la meta, tiene la visión de ser CEO, ¿qué le recomendarías? ¿Qué skills debería aprender? Eh, ¿qué lo va a diferenciar del par que tiene al lado, que está trabajando igual durísimo? Lo primero es tratar de conocerse uno mismo y entender cuáles son las fortalezas que uno tiene, ¿no? O sea, Messi o Mbappé no son los mejores jugadores del mundo tratando de ser mejores cabeceadores o mejores, o sea, tratando de adquirir algo que no es propio de ellos y que no está en el, digamos, en sus fortalezas, ¿no? Entonces, en inglés hay una frase muy conocida que es play to your strengths, ¿no? O sea, juega a tus fortalezas, hazlas más fuertes todavía. Entonces, si uno se conoce y uno sabe que tiene un skill y que es muy bueno en eso, mi recomendación es, o sea, hazte el mejor en tu skill, ¿no? Porque eso es lo que te va a diferenciar. Sí es importante tal vez complementar y aprender otras cosas, etcétera, fine, pero al final lo que hace la diferencia es si tú en lo que eres bueno, en lo que tienes una fortaleza, te haces extraordinario, porque eso es lo que te distingue, ¿no? En el caso de Messi será pues driblear, pasar por entre 5 jugadores y patear la pelota al arco y meter el gol. En el caso de Mbappé es dar 5 trancazos y pasar a todos los jugadores para poder patear la pelota al arco, ¿no? Y eso es en lo que ellos se han especializado y les funciona. Entonces yo creo que en el mundo corporativo pasa algo similar. Qué buena, jugar con tus fortalezas. Buena recomendación, gracias. Ahora, algo que me llamó la atención es que en tu época, ¿no?, de CEO, de Senior President, creaste un programa llamado Learning for Life. Mm, ¿Nos puedes contar un poco de ese programa? sí. ¿Y de dónde nació la iniciativa? ¿Por qué lo hiciste? En realidad yo siento que fui co-creador del programa, ¿no? No me siento el único padre de la criatura. Nosotros en Diageo es una empresa que tiene un propósito bien claro, ¿no?, que es el de celebrar la vida todos los días en todas partes. Y para celebrar tienes que crecer, tienes que desarrollarte, por lo menos la filosofía con la que veíamos el propósito nosotros era de ese estilo, ¿no?, de ese tipo. Entonces, una de las cosas que nos movía es, oye, ¿cuál es el impacto que queremos nosotros tener como empresa? Y, y entonces discutimos bastante, oye, en qué, por ejemplo, la empresa en esa época tenía un programa que se llamaba Water for Life en África, ¿no?, que era cómo dar acceso a agua potable en pueblos, digamos, alejados y pobres, con muy poca infraestructura. Y ese era el enfoque de Diageo en África, ¿no? Dar acceso al agua como una fuente de vida, ¿no? Por eso Water for Life, ¿no? Agua para la vida. Pero nosotros, y yo y otra persona en el equipo, sentíamos que lo que podía realmente hacer la diferencia en Latinoamérica era la educación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sentimos que hay una brecha muy importante digamos, en Latinoamérica con el resto del mundo, dentro de Latinoamérica con las clases sociales, digamos, medias y altas que tienen acceso a educación de primer nivel, a buenos colegios, a buenas universidades. Y terminamos proponiendo dentro del directorio, dentro del Comité Ejecutivo de Latinoamérica, un programa que se enfoque en dar skills o facilitar la mejora de la educación en Latinoamérica, ¿no? Y yo en ese momento era el gerente general de México y nos lo tomamos muy a pecho, ¿no? Hicimos un programa para mejorar la calidad educativa en México y llegamos a más de 30.000 profesores con cursos de capacitación en tecnología. Había muchísimos profesores que no tenían idea, ¿no?, de cómo utilizar el Internet, cómo utilizar los diferentes programas de Windows, etcétera. Y se hizo
digamos, hicimos un programa en donde involucramos a nuestros propios empleados para que sean nuestros propios empleados y grupos de profesores contratados quienes dictásemos los cursos. Entonces eso también tuvo un impacto muy importante en la cultura de la compañía y en cómo, en cómo queríamos crecer, ¿no? No solamente queríamos crecer en términos de utilidades y de ventas, que dicho de paso fue un récord, digamos, un caso histórico para la compañía, sino también queríamos crecer en nuestro impacto, ¿no? Reduciendo nuestro impacto en lo que era el medio ambiente y incrementando nuestro impacto social, ¿no? Entonces, se convirtieron en dos pilares sumamente importantes para nosotros y eso estoy seguro que influyó no solamente en las personas a las que llegamos. Yo también pude dictar varios cursos, etcétera, y estar en contacto pues con la gente relacionada al programa, sino también el impacto que se generó en la industria, ¿no? Cuando hicimos nosotros también, compartimos estos casos con la industria y dijimos, oye, pueden sumarse, etcétera, ¿no? Entonces tratamos de generar un movimiento alrededor del esfuerzo, ¿no? Y creo que funcionó bastante bien. Justo hace unos episodios tuve la oportunidad de hablar con Carlos Armando de la Flor, que es CEO de María Almenara, la mejor pastelería del Perú en el 2022, y me decía, es que esta es la forma en la que yo hago política, ¿no? Yo a través de los negocios es mi forma de hacer política. Eso es un claro ejemplo, ¿no? Y tengo otro ejemplo que cuando leí dije, ¿cómo lo hicieron? Por favor, Jaime, nos vas a decir cómo lo hicieron. Igual en Viajeo, ¿Qué cosa? ¿va? Lograron cambiar la relación que tenían con el gobierno, ¿no? El gobierno los veía como enemigos en algún momento ante la campaña de consumo responsable de alcohol y se convirtieron en sus aliados, ¿no? E incluso lograron, veía estadísticas que comentabas también en un blog post, que se llegó a reducir en 30% los accidentes fatales relacionados con el alcohol. Para los que no saben, Viajeo vende alcohol. Entonces, ¿cómo sale el CEO, ¿no? De México, de Latinoamérica, de Perú, a decir, hacer una campaña para un consumo responsable? O sea, el capitalista que es greedy y quiere más cash por cash, ¿no? Dinero simplemente por dinero, no va a salir a decir, oye, no consumas tanto mis productos. Entonces, fue una historia que me pareció alucinante. Primero, ¿cómo lograron hacer esa relación con el gobierno? ¿Cómo bajaron esa tasa de accidentes? Y sobre todo, ¿por qué lo hicieron? Cuando yo llego a México en el 2007, a comienzos del 2007, tenemos como industria una reunión a los pocos meses, creo que fue en marzo, yo llegué en enero y esto fue en marzo, si no me equivoco, con el ministro de Salud, ¿no? Y fue una reunión de toda la industria, de todos los destiladores, digamos, de bebidas alcohólicas, con el ministro de Salud. Y la reunión comienza de una forma muy dramática, ¿no? Que es él nos menciona directamente a nosotros y nos dice, ustedes son la causa número uno de la muerte de mis jóvenes. Ustedes están matando a los jóvenes de México, ¿no? Boom. Entonces fue como, wow. O sea, nunca me esperé una reacción y digamos, un arranque de reunión de industria con el gobierno de ese calibre. Claro, con el pie en alto totalmente. Y el ministro de Salud era un médico, un erudito con PhDs, o sea, era un capo el señor, ¿no? Y era muy respetado. Y entonces yo lo que traté de entender era, digamos, qué era lo que había detrás de eso, ¿no? De esa sensación, de ese pensamiento. Porque en el fondo yo sentía que queríamos lo mismo, ¿no? O sea, en el fondo había una coincidencia de objetivos, pero los resultados de lo que estaba pasando era que habían muchísimos accidentes fatales y que era la causa número uno en jóvenes entre 18 y 24, ¿no? Los accidentes de tránsito relacionados con alcohol. Entonces, cuando entro a conversar ya después de esta reunión con la industria, lo que descubro es que había, digamos, dos paradigmas muy grandes. Primero, que era
un poco lo que has mencionado tú, la industria del alcohol, lo único que quiere es vender alcohol no matter what, ¿no? No importa si se lo venden a niños, no importa si la gente no toma en excesos, no importa si la gente toma y maneja. Y eso no era así, porque mucha de esa industria, yo te diría la gran mayoría, eran empresas o transnacionales o empresas muy establecidas de más de 100 años en México, que tenían unos valores y que tenían unas filosofías de hacer negocio muy respetables y que eso había sido más una consecuencia de la impunidad, ¿no? Porque esas mismas personas que tomaban y manejaban en México viajaban a Estados Unidos y no tomaban y manejaban. Entonces había un claro problema de percepción de impunidad, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue cuestionarnos a la interna e hicimos yo lideré un ejercicio, ¿no? Un workshop, un taller de cambio de paradigmas dentro de la industria, ¿no? Pensando, oye, ¿cómo es que nos relacionamos al gobierno? ¿Qué es lo que pensamos nosotros de ellos? ¿Y qué es lo que nosotros, qué es lo que nosotros pensamos que ellos piensan de nosotros? Que es un ejercicio complejo, pero que al final lo que te dice es cuáles son los paradigmas de cada lado, ¿no? Y quedó clarísimo que toda la industria lo que pensaba era que todos en el gobierno, ¿no?, eran corruptos, que todos están ahí porque les interesa un tema político y de dinero, y que son gente inepta, no calificada, etc. Entonces, lo primero que había que hacer era cuestionar nuestros propios paradigmas, porque claro, si tú tienes el paradigma de que la persona que tienes al frente, en este caso el ejecutivo o digamos el gobierno, desde el momento en que le das la mano a la otra persona puede sentir que tú estás pensando que es inepto, que es corrupto, etc. O sea, hay algo ahí bien claro, ¿no? Entonces tuvimos que cuestionarnos y realmente despojarnos de esos paradigmas y convencernos de que primero podíamos encontrar gente honesta en el gobierno, gente capaz, gente educada y con la intención de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, habiendo cambiado ese paradigma, que no fue de la noche a la mañana, porque tú puedes decir que fue un taller, pero fueron muchas conversaciones para nosotros poder llegar a cambiar esos paradigmas dentro de la industria con los mismos gerentes generales y CEOs y dueños de estas empresas. Y después fue el acercarnos ya con ese paradigma, digamos, removido y con una intención auténtica de alianza, ¿no? Mostrándoles, digamos, estudios, mostrándoles esfuerzos, mostrándoles, digamos, algo que ellos pudieran realmente darse cuenta de que era auténtico nuestra intención, ¿no? Auténtica nuestra intención. Y así fue como comenzamos, primero por algunos programas, digamos, sociales, pero lo que hizo el cambio fue el realmente hacer alianzas entre el gobierno, los medios y la industria para tratar de cambiar la percepción de impunidad, ¿no? Esto que habíamos descubierto ya años antes, yo en campañas que había hecho en Perú también, que es que cuando la gente siente que está en riesgo, ¿no?, de que no hay impunidad, entonces la gente actúa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con lo que te digo de la gente que toma o tomaba y manejaba en Perú o en México y se iba a Estados Unidos y ahí sí, tal cual, ahí sí que no, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay impunidad, pues, porque, o sea, tú acá ves un aviso de pare en Perú o en México y no paras. Pero en Perú paras, en Estados Unidos paras de todas maneras. Así no haya nada ni nadie. Y eso es simple, claro, porque dices, uy, no habrá una cámara, no habrá un policía ahí escondido, porque hay una percepción de impunidad totalmente distinta. Entonces, lo que cambió eso que mencionas tú, que fueron la reducción de los accidentes, fue que en México se armó toda una campaña en donde si a ti te encontrabas tomando y manejando, te metían al bote, como dicen ellos, a una cárcel, a una carceleta, te metían 3 días, 72 horas. Entonces, no importa quién fueras,
podía irse en actores, jugadores de fútbol, ¿no? Gente conocida de los medios, empresarios. Todo el mundo pasaba por el bote. Estás con alcohol y estás manejando, te vas al bote, ¿no? Y eso hizo poco a poco que la gente se diera cuenta que no podía tomar ni manejar, y eso a lo largo del tiempo, porque estos datos que tú has mencionado, que son, digamos, precisos, es 30%, pero en 5 años. Acuérdate que allá el parque automotor crece a un ritmo de casi 10%, entre 8 y 10% anual, porque venden una cantidad de carros exorbitante, y entonces cada vez se hace más difícil disminuir los accidentes porque hay más carros y hay más gente en las calles, ¿no? Entonces, ese fue un logro muy importante del gobierno, apoyado por la industria, ¿no? Porque en realidad fue un esfuerzo liderado por el gobierno y apoyado en alianza por la industria, ¿no? Nosotros hicimos muchísimas campañas a título, digamos, de cada una de las marcas y cada una de las compañías, y aportamos de todo, ¿no? Desde equipos, ¿no? Para que esto sucediera. Y lo mismo pasó con el tema de la venta a menores de edad, que también era otro problema, y que poco a poco lo que fue es el gobierno también dándose cuenta que teníamos los mismos objetivos. O sea, no queríamos exceso de consumo, no queríamos menores consumiendo, y tampoco queríamos tener nadie que tome y maneje. Entonces comenzamos a hacer cosas juntos, y eso trajo una cantidad de esfuerzos y al final se cambió en gran medida la percepción de impunidad, tanto en el Perú como en México, ¿no? En Perú lanzamos la primera campaña de viajeo a nivel mundial firmada por la compañía, ¿no? De consumo responsable. Y eso le abrió también los ojos a la compañía de que no solo era importante hacer este tipo de campañas a través de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Sino también hacerlo a título personal, ¿no? A título de la empresa misma. Entonces sí ha sido algo de lo que me siento sumamente orgulloso, y creo que sí ha salvado muchas vidas, y también ha ayudado, pues, que seamos una mejor sociedad, ¿no? Uno no quiere ahí borrachos manejando por la calle que pueden atropellar a cualquiera, ¿no? Totalmente. Wow, qué buena anécdota. Y sabes que mientras mencionabas lo de la sensación de impunidad, me pasó totalmente. O sea, en Perú, cuando vivía en Perú, igual me llegó una señal de alto y no había nadie, sigue de frente. Y hasta que una vez manejando en Las Vegas, estaba en una calle, no había nadie. O sea, veo, no hay nadie, veo la señal de alto y sigo. Y a la cuadra me para un policía. Ya. Me explicó que tenía que parar todo. ¿Tú crees que desde ese momento, esté donde sea, esté en México, esté en Perú, yo veo una señal de alto y paro? No me interesa, yo paro. Porque aprendí, ¿sabes? Entonces sí que buena. Y mencionaste que parte clave para lograr este resultado fueron los medios de comunicación, ¿no? También has liderado un medio de comunicación, el más grande en Perú. ¿Cuáles son los mayores retos de liderar un medio de comunicación? Yo te diría, sobre todo en este tiempo digamos, acceso, omniacceso, ¿no? Un acceso total a, ¿no? Como conversábamos hace un rato, oye, un banco puede caerse porque la gente en Twitter sale diciendo, oye, ¿sabes qué? Mejor saca tu plata, ¿no? Y así. Entonces, el reto de un medio de comunicación primero es su independencia, o sea, que se le perciba y se le respete por su independencia periodística, ¿no? Que yo en este caso sí siento y sentía cuando estaba en el medio, que los medios, digamos, los periódicos, los canales, tenían una independencia, y que eran los mismos periodistas los que tomaban las decisiones sobre cómo, digamos, presentar las noticias, etcétera, que es sumamente importante. El otro gran reto de un medio de comunicación, dependiendo en qué lado estás hoy día, es la disrupción digital, ¿no? Si tú vienes de ser periódicos impresos y canales de televisión, a lo que te enfrentas es a unos competidores globales que son los que se llevan la torta de inversión publicitaria, principalmente de forma digital, ¿no? Entonces,
ese era el gran reto, por así decirlo, para sobrevivir como medios de comunicación, ¿no? Lo digital hace que finalmente tu competencia sea global, ya no local. Claro. O sea, al final la competencia era Google, Facebook, Instagram, ahora TikTok, Twitter, ¿no? YouTube, porque son los medios que están consumiendo las personas y porque los anunciantes quieren estar donde están las personas. Y si al final tienes muchos más millones de personas consumiendo YouTube que un periódico, entonces vas a desviar tu inversión publicitaria hacia allá. Y ese es el reto más importante de un medio hoy, ¿no? Y si eres un medio digital, como en ese caso también teníamos varios medios digitales, es cómo te haces tan relevante como un player global, ¿no? Porque es bien complejo, ¿no? Es como, no sé, los agregadores de los marketplaces, ¿no? Los Amazon del mundo, los Walmart. Es bien complejo para una empresa, digamos, de marketplace local cuando entran estos jugadores globales competir con ellos, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los retos más importantes para un medio hoy día. ¿Tú crees que los periódicos físicos van a desaparecer? En su forma de papel, no tengo duda, ya es raro ver a una persona leyendo un papel, un periódico impreso, ¿no? Todavía Sí. tiene gente que lo hace y probablemente continúe durante un tiempo, pero yo creo que la tecnología ya, ¿no? Ya el mismo celular nomás y la evolución del celular traerá otros medios de consumo, ¿no? Otras formas de consumir los medios, ¿no? Entonces sí creo que está en ese proceso de evolución, ¿no? Desaparecerá en su tiempo, ¿no? Países como India o como Perú o como Brasil, pues todavía tendrán varios años para poder seguir consumiendo periódicos de papel, pero también está el hecho, pues, de que ecológicamente hablando no es lo mejor, ¿no? O sea, eh, entonces creería que ya sea por una o por otra razón vamos a terminar evolucionando hacia lo digital, ¿no? Completamente. Algo que me sorprendió es que a la par, ¿no? En paralelo a tener una carrera muy exitosa en el mundo corporativo, has sido empresario desde muy joven. ¿Cómo manejabas estos dos mundos? De escalar en el mundo corporativo y al mismo tiempo empezar a crear empresa. Yo te diría que ha sido por etapas, ¿no? O sea, y yo he sido empresario desde los 20 años más o menos hasta los 26, que justamente entré a Procter, ¿no? Entonces ahí tuve una empresa Ok. editora, tuve un restaurante con mi familia primero, después un restaurante propio en el Cono Norte, de Pollo a la Brasa. De apoyo. Ajá. Exacto. Después he tenido esta carrera en donde tenía más, yo te diría, inversiones. No me siento que durante mi carrera corporativa fui emprendedor propiamente. Hasta ya las últimas, digamos, etapas. Comenzamos Jimmy Joe, si no me equivoco, en el año 2010 o 2011. Y claro, esos últimos 8 años, digamos, de carrera corporativa, sí estaban de una u otra manera acompañados por haber pues invertido en un negocio que yo personalmente no operaba, o sea, yo estaba más en la parte estratégica y así fue como fui invirtiendo en otros negocios en donde soy o limited partner o socio, ¿no? Y en donde tengo, digamos, injerencia, yo siempre digo a nivel más estratégico, porque no opero esos negocios. Eh, Hasta ahora, ¿no? Que he comenzado, pues, con este emprendimiento, que ya conversaremos en un momento, y que estoy a pocas semanas de lanzar, ¿no? Y que, claro, está testeándome por todos lados. Definitivamente ahorita vamos a entrar más al nuevo emprendimiento que vas a lanzar en poco tiempo. Y la diferencia entre ser empresario, inversionista y hoy día emprendedor, estás por lanzar este nuevo emprendimiento, como has dicho,
¿Qué dirías que es lo más difícil de ser CEO de una corporación, a diferencia de emprender o a diferencia de invertir? Creería que hay muchos retos, ¿no? O sea, creo que el reto, digamos, uno de los retos más importantes es armar un gran equipo, ¿no? O sea, un CEO difícilmente logra todo lo que puede lograr si es que no arma un súper buen equipo. Luego, digamos, las relaciones y toda la parte política, desde ya sea su relación con el directorio o su relación con su casa matriz y con los grandes ejecutivos o los ejecutivos senior de la compañía, es otro reto sumamente importante. Hay que construir esas relaciones. Se construyen con performance y se construyen a través del tiempo, colaborando, ¿no? Después también está el reto que yo, digamos, siempre lo encaré de esa manera de no solo dar resultados económicos, ¿no? Sino tratar de tener resultados holísticos o integrales, ¿no? Que es impactar en todos tus stakeholders o todos tus incumbentes o relacionados de forma importante, ¿no? Siempre uno como CEO pues siente que tiene un deber muy importante hacia su directorio, que en el fondo es un stakeholder, que son los accionistas, ¿no? Y es verdad, o sea, uno se debe en buena parte a sus accionistas. Pero ya está claro que uno no puede deberse solamente a los accionistas y que tiene que dedicar esfuerzo, tiempo, foco de la empresa en ese cuidado de los otros stakeholders, ¿no? Y entonces yo diría que ese balance es complejo, ¿no? Porque hay mucha presión de corto plazo y no siempre la atención y el cuidado de esos otros stakeholders están libres de costo, ¿no? Sin embargo, yo sí te puedo decir por experiencia que no hay nada más potente que tener un equipo motivado, inspirado, ¿no? Con una razón de hacer las cosas que va más allá de solamente generar utilidades, ¿no? Porque ese equipo está dispuesto a entregarlo todo, porque ese equipo está, digamos, con un nivel de compromiso que es muy distinto de si solo es, ok, estamos acá para el bono y estamos acá para dar los mejores resultados únicamente, ¿no? Entonces, te diría que esos son probablemente de los retos más importantes que enfrenta un CEO. Y ahora, no menor, es el reto social, ¿no? O sea, hay una disparidad en calidad de vida, en calidad de educación, en acceso a ciertas cosas básicas que muchos CEO de muchos negocios enfrentan a esa presión social, ¿no? Ya sea que manejes una empresa minera o una empresa de energía o un supermercado. Hoy día las fuerzas sociales, por la misma presencia de los medios sociales, justamente, hace que sea un reto mucho mayor. Entonces, ya el ser una empresa consciente y el tener auténticamente un interés de cuidado por los stakeholders no es como dicen en inglés un nice to have, ya es un tema propio de la época, ¿no? O sea, yo sí siento que la época hoy demanda que las empresas sean mucho más conscientes, más cuidadosas y que no solo velen por los intereses de sus accionistas, sino por los intereses de todos sus stakeholders. Hay un concepto que mencionas mucho relacionado a esto, que es la interdependencia radical. ¿Nos puedes explicar un poco de qué se trata? Nosotros vivimos en una interdependencia radical en todo momento. O sea, nosotros respiramos, comenzando porque la vida solo se puede dar porque respiramos el mismo aire, ¿no? Y todos respiramos, todos los seres vivos respiramos el mismo aire. ¿Y de quién depende que el aire esté limpio? Pues principalmente de los árboles, de los bosques, de los arrecifes y de ciertos organismos en el mar que procesan el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno, ¿no? Entonces, por ahí nomás comenzamos de que hay pues una interdependencia súper radical en que dependemos mutuamente los unos de los otros, tanto
el ser humano de la biodiversidad y de la naturaleza, como en la economía, digamos, de mercado y humana, ¿no? O sea, nosotros no nos damos cuenta que si yo le pago muy mal a los empleados, esos empleados van a tener pocos recursos para comprar todas las cosas que hay en el mercado. Entonces estoy de una u otra manera impactando negativamente en los otros jugadores que venden todos los otros productos y servicios. Más bien, las empresas en los países desarrollados que pagan bien, lo que hacen es generan digamos, un movimiento, una circulación de bienes y servicios que hacen que las otras empresas ganen y hagan más dinero. Porque al todos pagar mejor, obviamente el nivel de vida sube, es más caro, sí, pero todas las empresas de ese ecosistema se ven beneficiadas. Entonces, a eso me refiero con interdependencia radical. O sea, nosotros no estamos conscientes cuando uno le paga, por ejemplo, si tienes digamos, el lujo, si quieres llamarlo así, de tener una persona que trabaja en tu casa y que te ayuda con ciertas tareas del hogar, lo común es que la gente pague muy poco, ¿no? Que pague lo mínimo, que pague, ¿no? Nosotros siempre lo hemos hecho así, ese es mi primer pie en la sociedad, cómo yo apoyo a la persona que trabaja en mi casa y entonces todos sus hijos son graduados universitarios, tienen casa propia, porque la definición de interdependencia es, ok, yo hago un esfuerzo para generar un beneficio mayor al común, ¿no? Si el común está acá, si la norma está acá, pues yo voy a estar acá, ¿no? Y son decisiones que toman las empresas también, ¿no? Muchas empresas exitosas pagan, digamos, mejor o dan un paquete de beneficios, porque no solamente es el sueldo, sino está los entrenamientos, la capacitación, digamos, los beneficios flexibles, etc. Entonces, digamos, para redondear la idea es, en la medida en que uno está consciente de la interdependencia en la que uno vive, puede tomar actitudes diferentes, ¿no? Desde cómo maneja uno en la calle, desde cómo uno trata al peatón, desde cómo uno le paga a una persona que trabaja en su empresa o en su hogar, etcétera, ¿no? Y claro, los modelos son distintos y en algunos casos uno puede pues proveer o dar algunos beneficios mejores, ¿no? Pero la filosofía, creo yo, de las empresas más exitosas que perduran en el tiempo, creo tienen digamos, una auténtica intención de impacto en todos sus stakeholders. Y las que no, pues, ok, y en algún momento les llegará el reclamo, la factura, ¿no? Porque ya están llegando los reclamos y las facturas sociales y medioambientales, etcétera, ¿no? Entonces, si todavía no les ha llegado la factura está por llegar. Les va a llegar. Entonces, ¿dirías que entender el concepto de interdependencia radical y aplicarlo en tu empresa te hace parte del movimiento capitalista consciente? ¿Capitalismo consciente, perdón? Yo creo que sí, porque si estás consciente, al final nosotros, por ejemplo, en capitalismo consciente no es que tenemos miembros que pagan a la organización, no. Eso no se maneja así el movimiento, es más bien autosostenido por cursos, por iniciativas, por eventos, etc. Y sí es importante, creo yo, que lo que dices, ¿no? O sea, si una empresa es consciente de su interdependencia y trata auténticamente con buena intención y cuidado a todos sus stakeholders, está actuando como un capitalista consciente. Ahora, si es parte activa del movimiento, si es parte activa del capítulo, etcétera, eso dependerá, pero por mangas o por mangas llegamos a encontrarnos, ¿no? Porque hay mucha coincidencia, ¿no? Tú ves a las empresas que están motivadas por tener un impacto no solamente en su estado de pérdidas y ganancias, sino en la comunidad, etcétera, y terminamos en algún foro, terminamos juntos conversando.
¿no? Y siempre hay esa buena disposición a apoyar, a contribuir, a compartir, ¿no? Mucho de lo que tratamos de hacer en Capitalismo Consciente es justamente compartir, ¿no? Los casos de éxito. Hace poco hicimos, digamos, dentro del programa de CEO, que tenemos un programa para capacitación de CEO, porque creemos que por ahí comienza el cambio. Invitamos a una empresa, una de las mineras más importantes del país, a que compartan su experiencia de cómo ha sido, ¿no? Desde el último año y medio que dedicaron tiempo y esfuerzo a encontrar su propósito como compañía y cómo, partiendo de un tema que se sentía más como de presión social, a una evolución de encontrar un propósito con el cual se sienten súper orgullosos y ahora están ejecutando y operando y liderando desde ahí, ¿no? Y fue súper inspirador, o sea, y este es un programa donde hay solo CEOs y gerentes generales y fue, el comentario fue, es la mejor charla que hemos tenido, ¿no? Qué buena, Sí. qué buena. Si hay alguna empresa o algún CEO o empresario que quiera aprender más de qué es el capitalismo consciente o quiera empezar a ser parte del movimiento, ¿cuál es la mejor forma de empezar? Tú eres uno de los principales promotores, si no el principal promotor de este movimiento de Perú. Bueno, tenemos un movimiento que se llama el capítulo de Capitalismo Consciente Perú. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en LinkedIn, me pueden buscar a mí personalmente y yo los canalizo con la gerente, digamos, del movimiento o personalmente conversando. A mí me pueden encontrar como Jaime Graña Belmont en LinkedIn, también como Jimmy Joe 1 en Instagram. Y sí, pueden encontrar, ya tenemos creo más de 5.000 seguidores en LinkedIn en el poco tiempo que tenemos, de lo cual estamos súper orgullosos. Y como te digo, no es una organización, es una asociación, obviamente sin fines de lucro, una ONG, pero lo que buscamos es generar cambio, generar impacto. ¿No? Uno puede pertenecer al movimiento y al capítulo sin necesidad de, ¿no?, registrarse y pagar una mensualidad y cosas de ese tipo, ¿no? Más bien lo que nos interesa es justamente que la gente se acerque para tomar las capacitaciones, que se acerque para informarse, para compartir sus casos de éxito o participar en los eventos en donde compartimos esos casos de éxito, ¿no? Buenísimo. Vamos a dejar todos los enlaces en la descripción del capítulo. Los que quieran ahí contactar a Jaime directamente y al Movimiento Capitalismo Consciente. En verdad, súper bueno. Me gustaría que empezamos a hablar un poco ya de tu rol de inversionista, ¿no? A diferencia de ser CEO o hoy también emprendedor, ¿qué dirías que es lo más difícil de ser inversionista? Uy, decidir en qué, ¿no? O sea, eso es probablemente lo más difícil y claro, Warren Buffett creo que ha demostrado que a veces es más efectivo y eficiente invertir en 10 fondos mutuos que buscar y perseguir y encontrar la startup y encontrar el otro negocio e invertir aquí y invertir allá. Pero yo creo que hay algo que se obvia o se omite, ¿no? Cuando se ve ese ejercicio en donde te dice Warren Buffett, yo gano más plata acá que acá, ¿no? O sea, si tú inviertes en cualquier empresa, tú por tu cuenta, Warren Buffett va a ganar más plata que tú, ¿no? Y es lo que yo creo que se omite, es todo lo que uno aprende, todas las relaciones que uno genera, porque en verdad, o sea, cuando uno está en contacto con empresas, con startups, está sentado en directorios o está sentado como advisor o está en discusiones de, oye, ¿cuál es la nueva estrategia de la startup, etcétera? Ahí se aprende muchísimo de los mismos emprendedores, se aprende muchísimo de los otros directores de la empresa, del equipo ejecutivo de la empresa. Entonces yo diría que eso tiene un valor enorme, ¿no? Y claro, como en todo, hay inversiones que resultan muy buenas, muy atractivas, que tienen unos rendimientos espectaculares,
y otras que no resultan tan bien, y ese al final es un proceso, ¿no? Que uno toma ciertos riesgos y al final espera uno salir bien parado con todas sus inversiones, pero a veces hay alguna que no funciona, ¿no? Entonces, ¿qué cosa creo que es importante cuando uno invierte en startups? Tener un balance, ¿no? De invertir en un fondo de startups, en una aceleradora, ¿no? Como puede ser el caso de 500 Startups o de Angel Ventures, etcétera, en donde hay una metodología, hay un funnel, hay todo un proceso de capacitación de las startups. Entonces, tus opciones de tener unos retornos muy atractivos son mayores, ¿no? Y por otro lado, no dedicarle, digamos, dedicar una parte de tu presupuesto de inversión al mundo, digamos, de las startups y dedicar otro tanto al mundo, digamos, del real estate o de los bienes raíces y también algo en empresas ya más consolidadas y algo también en la bolsa, ¿no? Entonces, al final lo ideal es tener una cierta diversidad de portafolio que al final, y esa diversidad no solamente tiene que ser en tipos de inversiones, sino también idealmente en geografía, ¿no? Nosotros vivimos en países en constante crisis y tener pues todas tus inversiones en un solo país tampoco es lo más sano, ¿no? Entonces, tener algo de inversiones en Estados Unidos, tener inversiones, digamos, en bienes raíces en otras partes, ¿no? Son decisiones de portafolio de inversión que estoy seguro cualquier profesional de inversiones te va a dar. Y lo otro es relacionarse con gente con la que uno tiene confianza, ¿no? Hay muchos casos de malos inversionistas y es difícil a veces, ¿no? Uno puede caer en manos de alguien que te da toda la confianza y después te sorprende y pierdes mucha plata, ¿no? Entonces, mejor es no poner todos los huevos de Pascua en la misma canasta. En tu proceso de ya sea invertir en startups o en negocios en general, ¿qué buscas en un equipo? Mira, lo primero que veo es justamente la calidad de las personas, la diversidad del equipo, la capacidad y la claridad que tienen, ¿no? Creo que al invertir en startups es más importante el equipo que la idea misma, ¿no? Porque ese equipo puede pivotear, puede reinventarse. Está el caso de ustedes mismos, ¿no? En donde uno puede comenzar por un negocio, pero si eso uno siente que es necesario pivotear, puede pivotear y irse a otro negocio completamente diferente. Y he visto muchos casos de emprendedores que lo han hecho. Yo mismo comencé con una idea bien distinta y ahora estoy en otro negocio. He pivoteado así 100%. Entonces yo diría que eso, ¿no? Que es ver ese spark, ¿no? Esa chispa que tienen los emprendedores, la complementariedad y la compenetración que demuestra el equipo, ¿no? Creo que nunca he invertido en lo que llaman un one-man show, o sea, una sola persona tratando de manejar todo. Siempre he tratado de encontrar equipos diversos, con diferentes experiencias. Y lo otro es qué tanta experiencia tienen como emprendedores, ¿no? Porque quien tiene pues ya 3 o 4 emprendimientos a cuestas tiene una experiencia que tiene un valor súper importante y que aunado a la idea o al modelo de negocio que quieren sacar, puede ser la combinación perfecta para tener un startup sumamente exitoso, ¿no? Entonces, yo te diría que eso es lo que trato de ver. Obviamente, si ya la empresa o el startup ya tiene tracción, es una de las primeras cosas que también veo, ¿no? O sea, cómo les está yendo, cuál es su track record de crecimiento, qué estrategia tiene, digamos, de escalamiento, o sea, cómo planea crecer, ¿no? Y con qué estrategia. Y no menor es también el que tenga una claridad de cómo quiere salir, o lo que llamamos el exit, ¿no?
qué piensa, porque hay empresarios que pueden, o emprendedores que pueden apegarse mucho a su emprendimiento y no querer salir o venderlo porque lo van a hacer crecer y lo convierten en una empresa como muchas otras empresas y se quedan ahí, ¿no? Y los inversionistas lo que necesitan es una estrategia clara de salida para tener ese retorno de inversión en un plazo prudente. Hemos hablado de tu trayectoria en Big Corps, ¿no? Del movimiento capitalismo consciente, de tu rol como inversionista. Pero hoy día hablábamos antes de empezar a grabar. Estás emocionado por el lanzamiento de tu nuevo emprendimiento. Sí. Cuéntanos, ¿qué se viene? Mira, yo comencé hace 1 año y medio creando esta empresa que se llama Wellmont Lab. Buen nombre, ¿eh? Sí, Wellmont es parte de mi apellido, yo me apellido Tal Belmont. cual. Y también Wellmont de wellness, ¿no? De bienestar, de salud, etcétera. Y comencé tratando de traer productos derivados de CBD, de cannabidiol, al Perú. Me encontré con unas trabas enormes y unos retos complejísimos. Primero porque la ley nunca cambió, o sea, acá lo único que permiten traer son aceites de CBD y hay un mercado informal enorme. Y justamente la alianza que yo había hecho era con una empresa productora que tenía una cantidad de derivados y de aplicativos súper innovadores, ¿no? Desde sprays, aplicadores rolón, parches, gomitas, y para todo tipo desde dolores crónicos, mejoras y ayudas para dormir, etcétera, ¿no? Entonces, cuando encontré esta traba, ¿no? Hasta ahora insalvable, porque hasta ahora no ha cambiado el mercado, pivoteé, ¿no? Pivoteé hacia otra de mis pasiones, que es el tema de la cocina, ¿no? Como te contaba, yo he tenido la oportunidad de trabajar en 3 restaurantes y de ser dueño de 2 de ellos. Y la verdad es que siempre tuve como esta curiosidad de por qué no podemos ser capaces de preparar un delicioso pollo a la brasa en la casa. Uf, qué buena. Entonces comencé, como te imaginarás, trayendo un rotor de China para tratar de hacer algo en la cocina, etcétera. Y sin entrar a mucho detalle, lo que he podido desarrollar en un poco más de 1 año y creo que han sido como 7 o 8 diferentes tipos de prototipos, es un rostizador que tiene una versatilidad bien importante. Lo que hace es, tú pones el rostizador sobre tu cocina de gas y cocina pollo a la brasa delicioso, o sea, jugoso, crocante. Puedes cocinar desde solomillos de cerdo, lomo de res, picaña, cuadril, costillas de cordero. O sea, la versatilidad es enorme y justamente hemos desarrollado 2 proveedores, uno en Perú y otro en China. Acabo de estar en la Feria de Chicago justamente viendo, digamos, potenciales alianzas, ya sea digamos, de abastecimiento o de distribución. Y en esas estamos. Ahorita estamos en pleno desarrollo de recetas para hacer un canal de YouTube, para que la gente pues pueda probar todas estas diferentes recetas que estamos creando. Y me entusiasma muchísimo. Es difícil justamente porque cuando te enfrentas al mundo de la distribución y al mundo digamos, de llevar un producto al mercado y escalarlo rápidamente, te enfrentas pues a muchos intereses y a mucho, digamos, agua para mi molino, ¿no? Y a veces a lo que te enfrentas es que lo que quieren es dejarte poco, ¿no? Dejarte poco para que tú ganes y siendo creadores y dueños de la patente y todo, es difícil, es difícil porque pues solo ven por su interés y no necesariamente, no, entonces los pagos también son dilatados a 60, 90 días, etcétera, ¿no? Entonces si tú importas un producto desde China
y lo vendes y al final te pagan en 90 días, pues se pueden pasar 6, 7 meses, entonces necesitas Sin que dé, claro, sin que dé sin que dé vuelta. vuelta, entonces necesitas un capital de trabajo importante. Entonces, ahí mira, hay un montón de retos, pero primero lo que nos motiva es poder traer nuestro propósito, digamos, a la vida, que es el de generar unidad, que es mi propósito personal. Este es un artefacto que genera unidad porque hace que la gente se siente y comparta en la cocina y en la mesa. Como te decía, es un aparato que es para indoor, o sea, para cocinar dentro de la cocina, que no genera humo, ¿no? En la gran mayoría de los casos no genera humo, puede que haya una o dos carnes que puede ser que generen humo, pero justamente las mencionamos para que ese no sea el caso. Y lo otro es que no necesitas supervisión. Tú pones el pollo en el rostizador, lo tapas, tienes una cartilla que te dice exactamente cuánto, si es un pollo de 2 kilos o de un pollo de 1,8 kg, cuánto tiempo se demora. Tú pones tu alarma, regresas, lo sacas, lo dejas de reposar un ratito y lo sirves. Entonces, a diferencia de una parrilla, no necesitas, pues, aunque la parrilla es entretenida y todo, necesita un nivel de atención importante, ¿no? Esto tiene esa gran ventaja y para gente, por ejemplo, que vive sola, lo puedes poner un pedazo de pollo, lo pones en el rostizador y sabes que a los 35 minutos ese pedazo de pollo está crocante y jugoso y te lo comes. Y bueno, la idea es también sacar la línea de aderezos, ¿no? Entonces hacer algo bien interesante y bonito, y es un mundo que me apasiona, ¿no? Como dice el dicho, love what you do what you love, ¿no? Y entonces en eso estamos, es algo que dedico bastante tiempo a cocinar para mi familia, para mis amigos. Bueno, pero tú has probado el lomo saltado, creo. Eso quería contar. La anécdota del lomo, el lomo saltado de Jaime, gente, es espectacular. No, y encima con la maroma, ¿no? Con el truco de sacar fuego. Sí, No, sí. increíble, increíble. La experiencia fue muy buena, la comida también. Y tengo que aceptar que me has dado dos cosas. Uno, hambre, con todo lo que he mencionado. Y dos, esperanza, porque yo no cocino nada. Ya yo sí tengo que aceptar. Me gusta comer bien, pero no sé cocinar. Pero me da la esperanza que haya algo, este nuevo artefacto que puedo utilizar en mi casa para cocinar algo rico. ¿Cuándo lo lanzas? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde lo podemos encontrar? Mira, en principio quisiéramos lanzar en el mes de abril, estamos ya muy cerca, tenemos ahí algunos challenges en términos de empaque, estamos desarrollando, ya mandando imprimir los empaques. Vamos a comenzar por Perú, pero el siguiente mercado es México, así que definitivamente queremos ir para allá. De todas maneras, fíjate, si hay algo que me da muchísima esperanza, es que el 100%, sin excepción, de la gente a la que le he comentado o le he enseñado las fotografías o los videos o lo he hecho experimentar, porque en todos los casos el 100% ha demostrado interés, intención de compra, ¿no? Sin que les haya dicho el precio, que me han dicho, mira, yo quiero uno, espero que no sea muy caro, pero count me in, ¿no? Y la verdad que eso me da pues muchísimo entusiasmo y esperamos, pues, como dicen, al final poder ejecutar de manera que sea un éxito, ¿no? Seguro que sí. Nada, todas las vibras para este emprendimiento Wellmont Lab, ¿no? Si lanzas en abril, así que ya tendremos las redes o los contactos. Ahí te pido los datos para dejarlos en la descripción del episodio y nada, estemos atentos. Mencionaste que tu propósito es generar unidad, ¿no? He visto que has escrito y has mencionado en otras entrevistas que los dos días más importantes en tu vida son el día en el que naces y el día en que descubres para qué. Y dices que tu propósito es generar unidad. Quiero que hablemos un poquito más ya de quién es Jaime. ¿Cómo es el día a día de Jaime? Bueno, yo me acuesto temprano, entonces eso hace que me permita despertarme temprano. Yo generalmente me despierto entre 4:30 y 5 de la mañana, estiro, ¿no? Medito y ahí me voy a correr olas, ¿no? Lima es una ciudad que te ofrece olas prácticamente 360 días al año. Hoy día he estado, o sea, te puedo decir, los últimos 6 días he podido ir a surfear temprano.
Regreso entre 7, 7 y media de la mañana, trato de descansar un ratito porque siempre hago una pausa, ¿no? Si no he podido meditar antes de surfear, lo hago después y ahí desayuno y comienzo mis reuniones. Eh, ahorita tengo dos espacios de trabajo, uno en casa y uno en una oficina, en donde tengo, digamos, una persona con la que estoy trabajando para el emprendimiento y ya estamos trayendo más personas al equipo. Eh, Siempre, digamos, veo a mi madre y a mi padre, felizmente ambos viven, los voy a visitar una vez a la semana. A mi mamá sin falta, porque vive más lejos y está sola. Y a mi papá lo veo en reuniones, lo veo en la playa, es como más cotidiano, pero también lo voy a ver muy seguido. Y lo otro es estar con la familia, ¿no? Tengo tres chicos, uno vive fuera, tratamos de coincidir para o conversar o compartir la mesa. El tema de la mesa a veces por los horarios no es pues lo más fácil, pero siempre trato de compartir con ellos, ya sea o jugar, por ejemplo tenemos una mesa de billar, entonces jugamos billar o jugamos ping pong, o ¿no? En la playa tenemos dardos, tratamos de siempre meterle un juego o algo, jugamos Rummy Cup con mi mamá. El domingo hemos estado, por ejemplo, los chicos en la casa de mi mamá, ¿no? Pedimos ahí un poquito a la brasa, justamente, y la verdad que la pasamos increíble jugando ahí con ellos y con la familia, ¿no? Entonces, mira, mi día trato, digamos, esas son las prioridades, como te he dicho, el emprendimiento número uno, soy parte de algunas compañías, dos compañías en México, ¿no? Les dedico tiempo a las empresas y también soy el presidente del capítulo de YPO, de Young Presidents Organization. Yo ya no soy Young, pero soy el presidente de YPO. Así que le dedico también tiempo, ¿no? Por ejemplo, hoy día he estado en una reunión de coordinación para los eventos que vienen. YPO es una organización mundial que agrupa CEOs y dueños fundadores y dueños de empresas. Tenemos más de casi 35.000 miembros y está dedicada justamente al aprendizaje, al networking y a generar experiencias de vida, ¿no? Con impacto. Justamente, por ejemplo, nos vamos ahora en abril en un crucero por la Patagonia chilena, ¿no? Son 3 días de trekking por los glaciares y aprendiendo, ¿no? Con profesionales de la biodiversidad y etcétera, ¿no? Entonces, pues ese es el tipo de experiencias que te puede dar YPO. El año pasado estuvimos en Mendoza, ¿no? Visitando bodegas, aprendiendo sobre todo el proceso del vino, con los CEOs, con los gerentes generales de las compañías, con los fundadores de las empresas. Estuvimos con Aurelio Montes, que es hoy día la tercera bodega de vinos más importante del mundo. Y eso, ¿no? Así es como dedico un poco mi tiempo. Y eso, la verdad que tratando de disfrutar, tratando de vivir de forma sana, intensa y bueno, siempre en contacto con la familia y con los amigos, ¿no? La próxima semana tenemos reunión de los amigos de la infancia, ¿no? Y ese es un poquito cuando decías mi propósito, bueno, mi propósito es generar unidad y trato de traer a la gente, de agruparla, de unirla, ¿no? Ya sea en la empresa, en la familia, con los amigos y también en la sociedad, ¿no? Sabes que era mi siguiente pregunta, si nos podías explicar qué es generar unidad, pero lo has explicado tan orgánicamente y en tu día a día que nadie puede dudar que es cierto, ¿no? Lo que vives. ¿Qué haces para ser mejor día a día, siendo mejor en cualquier ámbito? Familiar, empresario. Mira, el año pasado me certifiqué como coach ontológico integral. Yo he tenido coaching durante más de 10 años en la empresa Viajero.
ese fue un proceso de crecimiento constante, porque tienes a tus coaches ahí, digamos, literalmente, ¿no? Empujándote para que mejores como persona y como profesional. El año pasado me embarqué en este proceso que comenzó en abril y terminó en diciembre. Me certifiqué, porque no todos se certificaron, ¿no? Y vuelvo a comenzar una segunda certificación ahora en abril. ¿Sobre qué? De coaching ontológico integral. Es como la segunda certificación. Entonces, el coaching ontológico primero te obliga a transformarte a ti, ¿no? A pasar por un proceso de mejora personal y de mejora continua para poder desarrollar las capacidades para ayudar a otros a cambiar y a transformarse, ¿no? Entonces, te diría que una de las cosas que hago para mejorar es estar en constante aprendizaje, ¿no? Mentalidad de aprendizaje y programas de aprendizaje. A lo largo de la pandemia, en estos últimos 3 años, no sé, me he certificado desde de economía circular, data analytics, you name it, ¿no? O sea, han sido bastantes los programas que he seguido durante la pandemia. Entonces, uno tiene que ver con aprendizaje. El otro, yo te diría, es la meditación ayuda muchísimo, ¿no? Para calmar los ímpetus, para calmar, digamos, esa euforia y a veces esa forma de ser que aflora en momentos difíciles. Y lo otro es rodearse de profesionales, ¿no? Yo, por ejemplo, te he mencionado en alguna oportunidad que surfeo, ¿no? Digamos, surfeo desde los, no sé, 10 años, aunque no he surfeado toda mi vida consistentemente, pero surfeo desde muy chico. Y aún así he querido tomar clases. Entonces, hoy día, por ejemplo, estoy en clases con el que yo considero que probablemente sea el mejor coach aquí en el medio, que se llama Surf Consciente, by the way. Surf Consciente, man, se llama. Porque justamente lo que trae Coco Fernández se llama, es justamente conciencia de cómo tienes que fluir y cuáles son las técnicas que tienes que utilizar para fluir mejor en la ola, para hacer maniobras cada vez mejores, ¿no? Y te puedo decir que desde que tomé clases hasta ahora he tenido un tubo espectacular, unas maniobras que antes no podía hacer. Y entonces hay esa sensación de que uno está avanzando, ¿no? De que uno está mejorando. Y justamente, mira, tomé una foto de un gimnasio que estuve en Chicago, que tenía toda la pared que decía Stronger Than Yesterday, ¿no? Like. Y lo posteé y dije, ¿Are you? ¿No? O sea, como diciendo, ¿estás tú más fuerte que ayer? Entonces, claro, trato de estar, hago mi yoga, hago la meditación y trato de estudiar Entonces creo que esas por lo menos son mis formas de sentir que avanzo, que mejoro, ¿no? Tener conversaciones importantes, ya sea, ¿no?, con la pareja, con los hijos, con los amigos, ¿no? Y tener modo aprendizaje, pues modo alumno, ¿no? Que es no solamente estar buscando qué curso te metes, sino cómo aprendes de las personas que te rodean, ¿no? Y ese dicho de que uno aprende de todos es sumamente cierto, y siempre que tengas la disposición y la actitud de aprendizaje, ¿no? Totalmente. Inspirador. A pesar de todo lo que has logrado, te sigues capacitando y sigues aprendiendo, y es una mentalidad, es un mindset que tienes. Me lo demostraste desde que te conocí, mientras hacía el research de nuestra conversación y veía todas las certificaciones que has sacado en los últimos años, decía, no entiendo. O sea, nunca para. Y en verdad motiva bastante a los que queremos seguir mucho de tu camino. Jaime, ¿qué es? Llevamos 1 hora y cuarto, para mí se ha pasado volando. Quiero que entremos a esta última parte, en la cual son preguntas rápidas, lo primero que se te venga a la mente. ¿Vale? Buenazo. ¿Cuál es tu superpoder? Mi imaginación. ¿Cuál es tu kriptonita? El miedo. 3 cosas que amas de ti. Mi capacidad de cocinar, mi capacidad de unir y mi capacidad de divertirme. Qué buena.
Tienes al genio de la lámpara. Le puedes pedir 3 deseos. ¿Cuáles son? Me gustaría que me ayude a poder cambiar algunas de las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Como la pérdida de la biodiversidad, por ejemplo. También le pediría que me ayude a contratar al mejor equipo para mi startup, ¿no? Que me ayude a tener éxito. Y por último, le diría salud hasta que me vaya. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Una persona cariñosa y íntegra. Bueno, y finalmente, ¿cómo y dónde te encuentra la gente? Por Instagram, JimmyJoe1, JimmyJoe1. En LinkedIn como Jaime Graña Belmont. Y por email también me pueden escribir a jaime.grana@gmail. Buenísimo. Jaime, qué gusto haber tenido esta conversación. La verdad, he aprendido muchísimo. Gracias por tu tiempo. Buenazo, Alex. Yo también lo he disfrutado mucho. Te agradezco muy especialmente por esta invitación y por esta oportunidad para poder compartirme con todos tus oyentes, y la verdad te deseo lo mejor y espero que nos volvamos a ver muy pronto. De todas maneras, con un pollo al abrazo de por medio. De todas maneras. Jimmy Joe. Un abrazo, Jaime, que estés bien. Nos vemos. Jimmy Joe, Bye. Jimmy Joe de México. Un abrazo, que estés bien.